Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Elena Caicedo. Bien, mi nombre es Ingrid Zuleima Gómez Mañuga. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. El propósito es hacerte una entrevista para hablar acerca de un tema muy conocido como es la violencia intrafamiliar, que es un tema muy común. Entonces, de él vamos a estar tratando en el transcurso de esta entrevista. Bueno, me encuentro aquí contigo para esta entrevista porque ha sido bajo tu consentimiento. Tú así lo has querido y te agradezco por eso. Entonces vamos a empezar para conocerte un poco más. ¿Sí? Entonces, cuéntame, Yelina, ¿a qué te dedicas por el momento? Soy estudiante. ¿Eres estudiante y qué estudias o en qué grado estás? Del grado octavo. Del grado octavo, ok. ¿Cuántos añitos tienes? 13. Tienes 13 añitos, ok, muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas o metas de vida? Puede ser una profesional. Ser una profesional. ¿Y en qué te gustaría ser una profesional? Contaduría. ¿Te gustaría ser contadora? Ok, eso está muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en sus tiempos libres? Puede jugar, ver televisión, estudiar. En sus tiempos libres, ok. Entonces, ¿y qué más le gustaría hacer en sus tiempos libres? Pues salir a comer helado con mis padres, que lo hacemos algunas veces. Pues jugar o pasear, charlar de temas importantes con mis padres, otras cosas. Ok. ¿Qué es lo que más le da fortaleza en su vida? Pues a mi fortaleza es mis padres. Sus padres, ok, eso está muy bien. ¿Tienes buena relación con tus vecinos? Sí. Eso está muy bien. Entonces, me acabas de decir que te gustaría ser una contadora pública, que tienes muchas actividades para los tiempos libres y que además de eso, tienes una muy buena relación con tus vecinos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a preguntarte acerca del tema que yo te decía que íbamos a estar desarrollando, que es la violencia intrafamiliar. Entonces te pregunto, Yelina, ¿usted qué opina de la violencia intrafamiliar? Pues es un maltrato o un problema, una situación que se da entre miembros de una misma familia. Ok, eso es lo que usted opina. Ahora usted, ¿cómo cree que deben solucionarse los problemas en la familia? O sea, ¿cuál sería la forma de solucionarse los problemas, diferentes problemas que se presentan en la familia? Dialogando. Dialogando. Ok. ¿Has presenciado alguna vez actos de violencia verbal o física dentro del seno familiar algún día? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Cuando hay discusiones, que por lo general siempre lo hay, ¿cómo se solucionan estas? O sea, ¿cuál es la forma general? ¿O cómo casi siempre la solucionan? Pues hablando como familia o con la persona que tiene la situación, el problema, para que lo desarrolle o lo solucione. Ok, o sea que tú usas el diálogo para solucionar los diferentes problemas. Eso está bien. Las diferentes discusiones las solucionas con el diálogo. Ahora, ¿qué opina usted acerca de que se utilice la violencia como método de castigo? ¿Cree que está bien, que está mal? Pues está mal porque uno de los hijos primero que todo les tiene que
corregir hablando con ellos, diciéndole que lo está haciendo mal para que no lo vuelva a hacer. Ok, o sea que opinas que no se debe usar la violencia como método de castigo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿qué acciones usted piensa o ha visto o cree que perjudican el normal desarrollo de las relaciones familiares? Sí, sería eso, y si ha evidenciado alguna o ha visto alguna en su familia. Pues la desobediencia. Ujú. ¿Y la evidencia en su familia? Sí. Ok. ¿Usted reconoce algunas características físicas, psicológicas de violencia? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Cuando se le pega a un hijo injustamente, o cuando se le pega a la mujer por algo que no tiene sentido o no se le encuentra la razón. Ujú. Ok. En la actualidad, cada vez es más el número del maltrato, ¿sí? Hacia la mujer, hacia los hijos, ¿sí? Cada día crece. Entonces, ¿por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué ha aumentado ese maltrato? Porque es considerable y es visto de que las mujeres son más delicadas a la forma de hablar con los hijos, regañarlo o con el esposo, y los hombres son como más regios en esa situación, de que se descartan la ira con la mujer o con los hijos, no les habla, sino que de una lo van maltratando. Por eso la situación cada vez empeora. Uh-huh. Ahora, ¿usted cree que las personas violentas vienen también de hogares violentos? Pues en algunas situaciones. En algunas situaciones. Ajá. O sea que no siempre las personas violentas vienen de hogares violentos, según lo que tú me dices. Sí. Uh-huh. Ahora, existen opiniones diferentes sobre el castigo físico. Es decir, unos padres dicen que sí es bueno, otros que no, porque la violencia genera violencia. Ahora, si usted tuviera un hijo, ¿cómo castigaría usted a su hijo? Pues hablaría con él, pues si ya no hace caso, tomaría que tomar medidas drásticas. Ajá, ok. O sea que usted primero utilizaría el diálogo y en caso de que no, pues ya llegaría a otras instancias. Ajá. Tomar otras medidas sería como usar el castigo físico, según lo que tú me dices. Ok. ¿Qué opina acerca de utilizar la violencia como un método de castigo? Pues es malo, pero hay situaciones en que le toca que pegarle al hijo porque ya no se puede corregir con el diálogo, porque se le ha hablado muchas veces y no entiende de esa manera. Ok. Seguimos, Yelina, con este tema. ¿Recuerda cómo era la forma de cómo se castigaba durante su niñez o cómo le castigaban? ¿Recuerda usted cómo la castigaban durante su niñez? Pues si le habían dicho a uno que le iban a regalar algo o lo iban a llevar a algún lugar, pues no lo hacían y así pues lo castigaban. O sea que a ti te castigaban de pronto quitándote lo que más te gustaba, como tú lo recuerdas. Sí. Ok. Ahora hablemos sobre las características del agresor, en este caso de la violencia intrafamiliar. Pues tiene que haber alguien que agrede, entonces hablemos de las características del agresor. ¿Qué cree usted que hace una persona, que hace que una persona sea agresivo? Pues cuando tiene ira, se desquita a través de... La ira se la desquita a través de eso, de pegándole a alguien o agrediendo a alguien. O agrediendo a alguien. Entonces, ¿tú crees que la ira
hace que una persona sea agresivo, Sí. ¿correcto? Ok. ¿Cómo usted identificaría a un agresor? O sea, ¿cómo usted miraría a un agresor y diría, este es un agresor? Pues por su personalidad, por su manera de comportarse y cómo regaña al hijo. Y cómo regaña al hijo. O sea, que dependiendo de la personalidad que tú percibas, el comportamiento y de cómo se dirija a su hijo, tú sabrías que estás hablando de un agresor. Sí. Ok. ¿Tú conoces líneas de atención donde se debe denunciar en caso de maltrato? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Bienestar. ¿Es la única que conoces o conoces más? La única. La única que conoces. Entonces tú dices que si de pronto hay un caso de violencia intrafamiliar, las personas se deberían dirigir a bienestar, Sí. bienestar familiar. Sí. Ok. Por ejemplo, si tú tuvieses que hacer una invitación a las familias para que denuncien el maltrato, es decir, si tú ves que hay familias que están padeciendo ese maltrato y tú quieres invitarlos a que denuncien ese maltrato, que no se queden callados, ¿qué mensajes les enviarían para que ellos acudieran a denunciar ese maltrato? Pues que hablaran con alguien que sepa sobre el tema y para ver qué les aconseja o hablando con los padres de que de esa manera que lo está haciendo mal, para ver si él reflexionaría. Para ver si él reflexionaría. En caso de que tú sufrieras o que en tu hogar se diera la violencia intrafamiliar, ¿tú qué harías? Pues hablaría, como le digo, con el que está haciendo la violencia para ver qué hace. Pues si no hace eso, me tocaría que hablar con otra persona o otro familiar que no viva en mi casa, pero que me apoye en eso, para ver si él me aconsejaría denunciar o qué haría con esa situación. O sea, lo que tú me quieres decir es que si en tu casa o en tu familia se presenta algún caso de violencia intrafamiliar, tú pedirías ayuda a otro familiar para que él te aconseje qué debes hacer. Sí. Ok, eso está bien. Bueno, Yelina, yo creo que hemos hablado suficiente de lo que es violencia intrafamiliar. Tú me has dado tu opinión muy amablemente. Quisiera preguntarte cómo te has sentido durante el desarrollo de esta entrevista. Bien, porque he entendido más sobre lo que es la violencia intrafamiliar y he tenido más conocimientos. Ha tenido más conocimientos, o sea que la entrevista te ha servido para ponerle un poco más de atención a este tema. Sí. Correcto. Ok. ¿Cómo le ha parecido la entrevista? ¿Buena, mala, aburrida o como tú creas? ¿Cómo te ha parecido? Me ha parecido interesante. Le ha parecido interesante. Muy bien. ¿Te gustaría en otra ocasión participar en alguna otra entrevista? Sí. Muy bien. De pronto durante el desarrollo de la entrevista se te creó alguna duda o tienes algo que preguntar, dudas al respecto, pues con mucho gusto lo puedes hacer. Ok, o sea que todo lo que hemos hablado está claro. Sí. Muy bien. ¿Tienes algún comentario o algo que quieras aportar, algo que quieras decir acerca de este tema? Pues que los padres tienen que tener mucha paciencia con sus hijos, porque hay hijos que no quieren hacer eso, sino que como tienen como duda o están en la etapa de adolescencia donde se le viene como la rebeldía, entonces tienen que comprenderlo. Ok, o sea que tú dices que los padres deberían comprender mucho más a los hijos, Sí. para reducir de cierta forma un poco esa violencia intrafamiliar que se presenta. Ok, gracias por tus comentarios, Yelina.
¿Quieres hacer de pronto alguna otra pregunta acerca de la entrevista? No. Ok. Entonces, pues yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tu colaboración para esta entrevista y que, pues como tú dices, ojalá se dé otra oportunidad y podamos estar interactuando después con otros temas también interesantes como te ha parecido este. Y sí, muchas gracias por tu tiempo y que estés muy bien.